Seguimos adelante con nuestras conferencias, leyendo y reflexionando sobre la epístola a los Gálatas, tal cual comentó sobre esta epístola Martín Lutero, el reformador. Y bien, hemos estado gozándonos, porque cuando Pablo dice en Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lutero toma esta frase de Abraham y la exprime, le saca todo el jugo posible, haciendo esa conexión entre la fe y la justicia. Y ya hemos visto que es una fe muy especial, una fe pura, una fe que viene de Dios al escuchar el Evangelio. Y a pesar de que esa fe se une con nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra manera de pensar, y queda a cierto grado queda intoxicada, queda un poco mezclada con nuestras dudas y nuestro pecado de usar la razón para dudar de las cosas de Dios. Una chispita de esa fe se nos cuenta por justicia. No es un gran incendio forestal que tiene que encenderse en tu corazón. Es una pequeña, un puntito rojo de llama de fe. Y Lutero hace esta conexión y nos dice, no permitas que la razón te llene de dudas el corazón en lo que esa fe está captando, porque esa fe está captando las palabras de Dios que te dicen que por solo el huir del Evangelio de que Cristo es tu vida totalmente, tu vida reemplaza la tuya, Él recibe todo tu pecado y te da toda su justicia cuando tú crees en ese milagro que Dios te ofrece. Tu fe te es contada por justicia. Es algo maravilloso y nosotros hemos visto cómo en estas conferencias, al llegar a este punto, Lutero se profundiza en toda esta conexión que hay entre la fe y la razón. Cierto, Lutero se repite bastante, como vamos a ver hoy en la lectura. Pero ¿cuántas veces no se repite desde los púlpitos que nosotros somos salvos por la fe más las obras? Eso está bien repetirlo, ¿no? ¿Cómo va a ser? Entonces, está mal cuando repetimos vez tras vez que la fe justifica. Es necesario la repetición de esta doctrina porque no solo es nueva a nuestra conciencia, no solamente es nueva a nuestros oídos, sino que también es muy vulnerable a ser engañada por la razón, nuestra manera de pensar. Y escuchamos que la definición extraña y maravillosa de la justicia cristiana es la imputación que Dios da por justicia o para la justicia, debido a nuestra fe en Cristo o por causa de Cristo. Es que Dios atribuye, contabiliza, que la justicia de Cristo es tuya, porque Dios se pone a contabilizar nuestra justicia, a contarla, y ni siquiera puede llegar a cero.
cuando los eruditos papistas, es decir, los teólogos del Papa, o los teólogos de cualquier otra denominación que no está fundamentada en el Evangelio, escuchan esta definición, se ríen, sonríen, y lo miran a uno como si uno fuera desquiciado, como si uno fuera un hereje, o como si lo pudieran vencer en un 2x3. Pues se imaginan que la justicia es cierta cualidad que se infunde dentro del alma y que luego se esparce por todo el hombre. Esa es la justicia infusa del catolicismo romano, y en el adventismo del séptimo día se le llama la justicia impartida, y que esa justicia impartida se difunde por todo nuestro organismo espiritual y mental para perfeccionar nuestro carácter, para hacernos aceptos delante de Dios, para santificarnos. Y eso sí lo repiten, de una manera u otra la repiten constantemente. No pueden deshacerse de las vanas imaginaciones de la razón, la cual enseña que un buen juicio, una buena voluntad o buena intención es la verdadera justicia. Pero el don inefable de la fe es más excelente que toda razón, pues Dios cuenta y reconoce por justo al hombre sin obra alguna. Y Lutero machaca eso como si fuera con martillo, para que penetre esa nueva terminología desconocida a nuestra espiritualidad. Que Dios cuenta y reconoce por justo al hombre sin obra alguna. Porque por lo general estamos acostumbrados a escuchar que Dios cuenta y reconoce por justo al hombre debido a su obra, a su respuesta de amor, a sus frutos, a que su voluntad coincide con la voluntad de Dios y comienza a obrar de una manera correcta y en congruencia y de acuerdo a la voluntad divina. Todo eso es catolicismo romano. Esta justicia es para todo aquel que abrace al Hijo por la sola fe. Miren qué bonita esta metáfora también de la respuesta de la fe. Cuando uno encuentra a alguien que le ha dado un gran regalo, o que lo ha perdonado, o que lo ama inesperadamente, viene ese abrazo, un abrazo puro, un abrazo de gratitud. Que abrace al Hijo por la sola fe. Aquel que fue enviado al mundo, nació, sufrió y fue crucificado por nosotros. Abrazamos una justicia que es el Hijo mismo, es la justicia de Dios. Lo abrazamos por la fe, por lo que Él hizo y completó y consumó por nosotros. Este tema, en cuanto a sus palabras, es un asunto fácil, a saber que la justicia no se encuentra esencialmente en nosotros. Que no hay esencia de justicia. No hay un ingrediente dentro de nosotros que se llame justicia salvadora. No hay un ingrediente que se pueda regar, se pueda fertilizar y entonces esa justicia comienza a crecer y bueno, finalmente nace la justicia. La justicia está por fuera de nosotros en la gracia de Dios. Y solo en su imputación, en
en la manera como se nos contabiliza. Es decir, no hay sustancia de justicia en nosotros. Cero. Los papistas, tomando a Aristóteles como punto de partida, razonan que la justicia está esencialmente en nosotros. Es lo que yo he dicho de varias maneras, en varias ocasiones, que cuando Constantino se, entre comillas, convirtió a la cristiandad, él se dio cuenta que los obispos no habían estudiado filosofía griega, filosofía clásica, y los mandó a Atenas a estudiar a los filósofos. Y cuando regresaron muy emocionados. Ahora sí se va a comprender lo que es la salvación. Entonces ellos inyectaron a la doctrina de la gracia con la filosofía de Aristóteles. Todo es un razonar de causa a efecto. Por lo tanto, si vas a ser salvo, si Dios te salva, quiere decir que hay una causa esencial dentro de ti. Hay una semilla, hay una virtud dentro de ti que crece y florece y se riega mediante el uso de tu voluntad, mediante las buenas obras, porque es algo esencialmente dentro de nosotros. Pero la justicia está por fuera de nosotros, en la gracia de Dios y solo en su imputación, es decir, Dios tiene que declarar que somos justos. Es decir, no hay sustancia de justicia. Como dije al principio, hay cero de justicia en nosotros. ¿Qué es lo que hay? Aquella fe débil y los primeros frutos de la fe, por los que hemos comenzado a aferrarnos a Cristo. Esa fe que viene de afuera al escuchar el Evangelio, esa fe sí crece. Pero esa no es la fe según la carne, la fe con la que nacemos. Esa es una fe extraña, es una fe que viene de afuera. Es una fe que viene con su propio lenguaje, su propia terminología. Aún así, el pecado, mientras tanto, ciertamente permanece en nosotros. En realidad, la diferencia no es ninguna pequeñez o poca cosa, sino de gran peso e importancia. Pues Cristo, dado por nosotros, y a quien aferramos por la fe, no hizo ninguna pequeñez por nosotros, sino que, como Pablo lo dijo anteriormente, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y por nosotros se hizo maldición. Es lo que también dijimos anteriormente. Esta es la gracia costosa, porque le costó al precioso Hijo de Dios, al santo y sin mancha Hijo de Dios, le costó tomar sobre esa santidad, tomar sobre esa inocencia, un pecado que no era suyo. Tu pecado y el mío. Y esta no es ninguna vana imaginación, que Cristo fue entregado por mis pecados. Él por mí fue hecho maldición. Ponle tu nombre allí. Cristo fue hecho maldición por ti, debido a ti, para que yo pueda ser librado de la muerte eterna. Es decir, nos quita la maldición. Él la tomó sobre sí, para que al quitarnos la maldición, seamos benditos con la justicia de Cristo, sin que quede maldición en nosotros. Alabado sea el Señor. Por tanto, aferrarse al Hijo por la fe y creer con el corazón que Él nos fue entregado
y dado por nosotros es la razón por la cual Dios cuenta esa fe, aunque imperfecta, por justicia perfecta. Cuánto quisiera yo que miles y miles y miles y miles de personas escucharan este mensaje, porque es tan necesario. Es un mensaje, como dije anteriormente, con una nueva lengua. El que comprende y recibe y vive en el Evangelio habla en lenguas, porque habla con una lengua nueva. Por eso dice el salmista, y también dice el libro de Apocalipsis, y dice también en el Pentateuco, un cántico nuevo. Es un cántico que alaba solamente la gracia de Dios en Cristo. Es un cántico que lo toma en cuenta a Él y no a nada de nuestros frutos. Es un cántico que no habla de nuestra transformación. El cántico no habla de cómo nosotros dejamos el pecado. No habla de nuestros sentimientos de amor hacia Él. Es un cántico nuevo, totalmente nuevo. Es radical en sus palabras, en sus poemas. Aquí llegamos a otro mundo, lejos de la razón, en donde no discutimos lo que debemos hacer, qué día guardar, cuánto diezmo debemos dar, o cuáles obras nos merecerán la gracia y el perdón de los pecados. Aquí estamos en la más excelsa y celestial deidad, en donde escuchamos este evangelio o buenas nuevas. Estas sí son verdaderamente buenas nuevas. Son tan buenas que la razón no las quiere creer y las rechaza y las desprecia como poca cosa, porque no las puede entender. Y así es la razón. Si no lo entiende, entonces no vale la pena. Me hace recordar un poco de este fenómeno que ha sucedido con el telescopio James Webb de la NASA, que tiene este tremendo lente de infrarrojo y que, según los científicos, ha detectado galaxias enteras, todo una formación de galaxias, un conjunto, esa es la palabra que estaba buscando. En inglés le dicen cluster, un conjunto de galaxias, grandísimos, de millones y millones y millones de estrellas, cada una de esas galaxias. En lo que consideraban 300 millones de años, algo así, después de lo que ellos suponían el Big Bang, la gran explosión. Y según sus cálculos no podía haber este tipo de galaxias tan temprano en el desarrollo del universo. La razón no sabe qué hacer con eso. La razón dice, no, hay un error de medición, hay un error de esto, hay un error de lo otro, de las luces que se filtran, que no se puede confiar, que se necesitan hacer más experimentos. Porque la razón se opone a cosas que ya dio por correctas. La razón se opone a cosas que ya dio por sentadas. Y así es en cuanto a la fe. La razón dice, no hay salvación sin obras. Tú tienes que poner algo de tu parte. La razón ya tiene eso como una función geométrica, matemática. Pero viene la fe
y le quita todas las funciones a la razón. Y viene la fe y le dice, tú no sabes nada de lo que es la verdadera fe. Es ese ambiente excelso y celestial donde escuchamos el Evangelio. Estas buenas nuevas son que Cristo murió por nosotros y que nosotros, creyendo este anuncio, creyendo el anuncio, por favor vamos a repetirlo, creyendo el anuncio, somos contados por justos. Por tan solo creer el anuncio, somos contados por justos, a pesar de los pecados que quedan en nosotros y por grandes que sean. Dios mío, bendito sea su nombre. Esto es buena nueva, esto es evangelio, esto es consuelo para el alma cargada y turbada. Esta es la misma definición que nuestro Salvador Jesucristo dio de la justicia de la fe cuando Él dijo, el Padre mismo os ama. Y ese amor nos llega a justificar de esa manera tan sencilla, pero tan excelsa, tan grande. El Padre tiene buenos dones y buenas dádivas para sus hijos, y porque nos ama nos da la mejor dádiva, que es la fe, que cuando escuchamos el anuncio del Evangelio somos contados por justos. Ese es el amor del Padre. ¿Y por qué los ama? No fue porque los discípulos fueron fariseos, sin tacha en la justicia que es de la ley, o circuncidados, o guardando el sábado, o haciendo buenas obras, ayunando, dando el segundo diezmo, sino porque yo los escogí del mundo. Ustedes nada hicieron sino amarme y creer. Creer es la más bella expresión de amor que se puede dar. Creer que yo salí del Padre. Esta persona, yo, dijo Jesús, fue enviada desde el Padre al mundo y yo les fui de agrado. Debido a lo que yo hice por ustedes, debido a que se han aferrado y abrazado al que el Padre envió, Él mismo los ama y en esto le complace. Estas dos cosas son contrarias entre sí, que un cristiano sea justo y amado por Dios y aún así sea un pecador, como vimos en el video anterior. Simulus justus et peccator, al mismo tiempo justo y pecador. ¿Cómo puede ser que estas dos contradicciones, estas dos estén juntas, la una al lado de la otra? Soy pecador y por más que merezco la ira de Dios y su indignación, aún así el Padre me ama. Y porque me ama, me da la justicia de Cristo por medio del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El Padre no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. De tal modo que, a pesar de que yo merezco la indignación y la ira de Dios, el Padre me ama y me da la más grande dádiva, que es la justicia de Cristo por la sola fe. Y el que quiera contradecir está libre de hacerlo, porque llegará el día en que dará brazo a torcer. Aquí nadie más interviene sino solo Cristo el mediador. El Padre, dijo él, no los ama porque merecen ser amados. ¡Qué precioso! El Padre no los ama porque merecen ser amados, sino porque me han amado y han creído que yo salí del Padre. Ahí se une, ahí sí se puede unir lo que es el creer con el amor, porque al creer
estamos amando. De tal modo que el cristiano se mantiene humilde, porque siente los efectos del pecado y confiesa que merece la ira y el juicio de Dios y de allí la muerte eterna. Y aún así retiene un orgullo santo con el cual se vuelve a Cristo y se sobrepone al sentimiento de la ira y del juicio de Dios. Porque me amó. Si me ama y me ha regalado el don de la justicia de Cristo, ¿cómo voy entonces yo a acusarme y condenarme con sentimientos de que soy recipiente de la ira de Dios? Y si algo me va mal, entonces voy a decir, no, es porque es la ira de Dios, porque soy pecador y no sé cuánta cosa. No. Parte del vivir del cristiano es sobreponerse a esos sentimientos de culpa, de vergüenza, de dudar del amor de Dios hacia nosotros. Y tratar entonces de mediar de nuestra parte, de ofrecer algo, si me sacrifico de esto, si no como de esto, si hago aquello, entonces me voy a poner finalmente a cuentas con Dios y entonces sí podré vivir con la fe de la justificación. Todo eso es mentira, todo eso son acechanzas y seducciones de la razón. Por tanto, podemos ver cómo la justicia, cómo la fe justifica sin las obras. Voy a leer eso otra vez. Por tanto, podemos ver cómo la fe justifica sin las obras. Nuevamente se repite. Y no obstante, también es necesaria la imputación de justicia. Los pecados permanecen en nosotros, los cuales Dios odia absolutamente. Por tanto, es necesario que debemos tener la imputación de la justicia, la cual obtenemos mediante Cristo y por causa de Cristo, quien nos ha sido dado y nosotros lo hemos recibido por fe. Mientras tanto, siempre y cuando vivamos aquí, ponle ahí tu dirección, tu andar y venir, se nos carga y nutre, se nos carga como si fuéramos un bebé y se nos nutre en el seno de la misericordia y paciencia de Dios hasta que el cuerpo del pecado sea deshecho y seamos levantados nuevas criaturas en aquel gran día. Entonces habrá cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esta es la verdadera manera de predicar la segunda venida de Cristo y las promesas de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Que aunque en esta vida todavía luchamos contra esa fiera, la razón, y los pecados, y la debilidad, y la flaqueza, y todo eso que es tan común a nosotros, somos cargados y nutridos en el seno de la misericordia y paciencia de Dios. Hasta que el cuerpo de pecado sea deshecho, seamos glorificados, esto mortal se vista de inmortalidad y esto corrupto de incorrupción. Y entonces habrá cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Gózate y alaba y glorifica a Dios por tan gran misericordia que ha tenido en nosotros y por nosotros, al entregarnos a su Hijo Jesucristo, alabado y glorificado sea su santo nombre ahora y para siempre. Amén.